El inquilino demente. No hay razones para que tengas miedo, el dolor y la agonía son momentáneas. Cuando estés ahí recuerda el conocido libro de los muertos, recuérdalo, lo hemos leído muchas veces. ¿Lo recuerdas? Martina no respondió. Sus ojos se hallaban abiertos como de asombro, no pestañeaba ni había visos de que respirara. Fue entonces que la mujer mayor posó su mano suavemente sobre uno de los hombros del doctor que se hallaba sentado allí, al borde de la cama de la paciente, y le pidió con voz suave y circunstancial que no continuara con esas recomendaciones absurdas y descabelladas. Por más que le hablara a ese cadáver, nada recordaría ni menos le hablaría sobre cosas del más allá. El joven médico insistió y continuó con su perorata sin sentido. Cuando llegues al precipicio de las almas perdidas no saltes, no te dejes embaucar por los diablillos, los bajos espíritus que, aunque no lo creas, solo buscan ganar premios perversos por llevarse almas a sus infiernos. La doctora miró a las enfermeras y les explicó que el joven médico había quedado trastornado. Y la causa, se decía, era por haber perdido a su esposa en un accidente automovilístico, accidente provocado por él mismo conduciendo ebrio. Dicen que el desafortunado y joven médico llevó a su esposa accidentada a su clínica para atenderla, siendo sus esfuerzos completamente en vano, pues la pobre mujer murió a causa de una mala intervención quirúrgica. Quienes testificaron aseguran que mientras la operaba para salvarle la vida, decía cosas incoherentes. Ese día se encerró con ella en el quirófano y las dos enfermeras y el anestesista nada pudieron hacer. Las cámaras del quirófano se activaron automáticamente gracias a unos sensores de movimiento que se hallaban estratégicamente ubicados en distintos puntos de ese lugar. Cuando el joven cirujano entró con el cuerpo de su esposa, pues, el anestesista y las enfermeras así lo declararon ante el juez, no permitió que nadie más entrara a ese lugar, y dejando a su mujer sobre la mesa de operaciones, se volvió hacia la puerta y de forma violenta la cerró en las narices de quienes se aprontaban también a entrar. Tiempo después nadie podía creer lo que se decía de él, nadie imaginó nunca que ese hombre 100% racional, experto en las ciencias médicas, hubiera hecho lo que hizo ante las cámaras. Salvaré tu alma, querida mía. Salvaré tu alma. Te lo prometo. Te lo prometo. Ese audio se repitió muchas veces durante el juicio. Fue tanto así que, incluso en algunos programas radiales era frecuente oírlo como cortina previa a los temas de conversación nocturna. Los canales de televisión hacían lo suyo, y cuando la filmación llegaba al punto álgido, la imagen se congelaba y una voz en off presentaba el programa y a los panelistas y anunciaba los temas que se tocarían. Y era indudable, el evento en cuestión también estaba en la plantilla programática. Desde aquel entonces 15 años transcurrieron, y aquel no tan joven médico había alcanzado una cierta libertad dentro del sanatorio, lugar donde lo habían internado producto de su locura, trastorno aún no definida por los mejores psiquiatras del país. Había veces que el enfermo hacía de camillero, y recorría todo el sanatorio con algún paciente enajenado de sí mismo, y muy cómodamente recostado y con los ojos abiertos fijos mirando el techo de los pasillos, de las salas, de los pabellones, e incluso, en pleno día, aún dándoles el sol en los ojos, los muy extraños pacientes, no los cerraban. El trastornado galeno había desarrollado la peculiar intuición de saber qué cosas requerían aquellos pacientes. Los pobres enajenados del mundo a perpetuidad, y sin mediar diálogo alguno, bastaba una mirada o gesto, y así, de pronto, ya había uno que estaba cómodamente recostado en la camilla, y el inquilino demente, muy vivaz y proactivo, daba comienzo a su rutinario tour por todo el sanatorio. Salvaré tu alma. Amada mía. Lo haré, lo haré.
y repetía constantemente como un susurro mientras paseaba a sus amigos trastornados de por vida. Un día, el psicólogo del sanatorio sugirió que cambiaran las actividades del inquilino demente, nombre con el cual ya era muy conocido. De acuerdo a su expertise psicológica, era bueno que le permitieran realizar otras actividades. Y como buen psicólogo, sugirió que no estaría mal permitirle recobrar sus conocimientos médicos asistiendo a las enfermeras, así, lentamente las ayudaría a suministrar los medicamentos. Fue así que, muy lentamente, el inquilino demente fue recordando nombres y propiedades de los medicamentos, sus efectos y las dosis correspondientes, y como en lo más profundo de su mente atormentada había conocimientos mucho más profundos, muy lentamente fue recobrando su memoria y sus locuras afloraron como brotes de primavera adelantados a su tiempo. ¿Qué locuras pueden suceder de manera imprevista? Un día, una de las enfermeras, bastante acostumbrada a recorrer los distintos pabellones del sanatorio acompañada del inquilino, no encontró mejor ocasión de dejarlo a él a cargo de entregar unas medicinas mientras, muy rápidamente, se ausentaba para ir al baño. Mojito, uno de los más jóvenes pacientes que sufría de esquizofrenia, se hallaba recostado muy pensativo mirando fijamente el techo de la habitación. Fue ese día que, el trastornado médico, entró a la habitación de Mojito para entregarle la medicina. El joven enfermo, sin mediar palabra alguna, acostumbrado a la rutina, reconociendo a su amigo camillero que siempre lo sacaba a pasear por los pasillos del sanatorio, confiando plenamente en él, recibió el medicamento, se tragó las cápsulas, y volvió a recostarse cerrando los ojos. El trastornado médico se mantuvo quieto, de pie al lado de la cama durante varios minutos observándolo. Rato después y sin moverse de donde se hallaba de pie, esbozó una sonrisa leve cuando vio a su amigo esquizofrénico convulsionar fuertemente en su cama. La enfermera justo en ese momento ingresaba junto a la directora del recinto y a otra enfermera. Por más que las tres mujeres se esforzaron en retener la vida del pobre muchacho, esta se les escapó sin darles el tiempo de averiguar que otro medicamento podría contrarrestar la fuerte dosis que, por error, se había suministrado y, peor aún, por manos de un loco que nada tenía que estar haciendo ahí. Tranquilo, Mojito, no te asustes. Pronto verás esa luz de la cual todos hablan, dijo el loco sentándose a los pies del fallecido. Tranquilo. Tranquilo, cuando estés del otro lado, dile a mi esposa que la amo mucho, dile que la extraño, dile que vuelva. Las tres mujeres se quedaron atónitas, se miraron entre ellas y la directora, fuera de sí, les recriminó este error y no supo cómo explicar a la junta directiva, antes de su despido, cómo era posible que un loco repartía los medicamentos. Después de ese fatídico día el inquilino demente estuvo encerrado en la celda de castigo, una pieza acolchada completamente para que no se golpeara intencionalmente en los muros. A las 48 horas después, la enfermera responsable de haberle dado la confianza de repartir medicamentos a los internos, decidió pasar a verlo. El sentido de culpabilidad no le permitía sobreponerse a ese fatal error cometido, a la muerte de ese joven y menos al despido de su jefa que, años atrás, le había permitido trabajar como enfermera, a pesar de sus pésimas referencias laborales y profesionales. La habitación donde se hallaba recluido el paciente quedaba en el subsuelo junto a los dormitorios del personal que, noche tras noche, realizaba sus turnos. Pasadas las 0 horas el silencio ahí abajo era casi absoluto. La enfermera, una vez abajo, caminó hacia la habitación de seguridad, hacia la celda de castigo, y deslizó la placa de la mirilla que se hallaba en la puerta para ver a través del grueso cristal a prueba de golpes. Al mirar hacia el interior observó al paciente hincado frente al muro y gesticulando con la mirada fija en este. Desde afuera nada podía escucharse y la escasa luz interior no le permitía ver más allá.
El muro completamente se hallaba en penumbras y nada podía ver más allá de lo que la tenue luz le permitía ver. Fue en ese momento que recordó que al lado del cerrojo un botón rojo activaba el audio, un dispositivo que permitía escuchar los diálogos entre pacientes y psiquiatras cuando correspondía. Su curiosidad pudo mucho más que el respeto y la privacidad que cada paciente debe tener por muy loco y trastornado que estuviera. Lo que escuchó esta mujer quedó registrado en una cinta magnetofónica y no se ha vuelto a escuchar hasta el día que esta crónica fue escrita. Después de esa madrugada la mujer volvió a repetir la visita noche tras noche y siempre activando el sistema de audio y su grabación inmediata. De acuerdo a los registros, las visitas fueron permanentes más de 40 días hasta que renunció a sus labores. Quienes la conocieron informaron a la policía que desde ese día, la mujer cambió abruptamente en su carácter y sus hábitos alimenticios y rutinas laborales. La declaración indicó que días después de sucedido ese trágico evento, cambió de turno prefiriendo siempre estar de noche y, muy lentamente, dejó de frecuentar a los pacientes. Dicen que, durante más de 40 días, gran parte de la madrugada, se la pasaba en el subsuelo, en el nivel de los dormitorios, observando y escuchando al pobre hombre que se encontraba recluido de manera indefinida por su propia responsabilidad, por su estúpida decisión de dejar en manos de ese loco la entrega de medicamentos. Según el parte policial, el suicidio fue la causa de muerte utilizando los mismos medicamentos que el enajenado utilizó con el joven esquizofrénico. El paciente en cuestión sigue internado y aún sigue asistiendo a otras enfermeras. Después de 10 años de esa muerte producida por una prescripción médica mal hecha, no se han registrado otros decesos, otras muertes, pero, aunque no lo crean, cada año, 1 o 2 enfermeras no alcanzan a completar un año en ese lugar. Las más antiguas dicen que, pasadas las 12 de la noche, el enfermo recibe visitas y conversan con él muy animadamente, se ríen, se cuentan chistes y el paciente en cuestión siempre les pide, al final de la noche, casi al amanecer, que busquen a su esposa y le digan que la ama como a nadie más en el mundo. Las personas que reportan estas visitas y dejan por escrito estos detalles son las enfermeras que no duran más de un año en dicho sanatorio. Curiosamente, algunas se han marchado lejos, no han dejado números telefónicos ni direcciones donde ubicarlas. En cambio otras, dejando sus direcciones han sufrido accidentes casi mortales, tan mortales y catastróficos que, más de alguna ha tenido que ser internada por demencia o delirios de persecución. Como ven, siempre hay cosas extrañas que se escriben a partir de relatos ocasionales que se escuchan por todas partes. Dicen que el paciente continúa ahí, y en su celda conversa hasta muy altas horas de la madrugada, se escucha su voz. Claro que, no la de sus interlocutores. Eso solamente es posible si te atreves a activar la grabadora para después escuchar los diálogos. Y hasta ahora nadie se atreve a escuchar lo que, para la ciencia actual, significaría develar uno de los grandes misterios, saber que hay más allá de esas sombras, de ese muro. Más allá de la muerte.